Y hoy vamos a estar en Marcos capítulo 2, del versículo 18, y vamos a pasar hasta el capítulo 3 al versículo 6. Entonces vamos a estar de Marcos 2, 18 al 3, 6. Y lo que vamos a estar viendo en estos versículos es la supremacía del Evangelio de Jesucristo. La supremacía del Evangelio de Jesucristo en Marcos capítulo 2, 18 al 3, 6. Pero les pido que me acompañen en oración para que el Señor sea quien bendiga nuestros esfuerzos de estudiar la palabra. Y especialmente cuando les animo a que oremos antes de una enseñanza, lo hago no simplemente por una tradición, sino porque nosotros necesitamos que Dios ilumine nuestros ojos para entender la palabra y que no solamente seamos oidores, sino hacedores de la palabra. Así que cuando oramos antes de una enseñanza, oramos pidiéndole a Dios: Señor, permíteme entender lo que tú quieres que yo entienda, permíteme comprender correctamente. Y también les animo a que oren por el predicador, para que yo pueda ser fiel, para que yo pueda ser claro y pueda ser de bendición para sus vidas. Así que oremos. Padre, te damos gracias por la oportunidad de congregarnos como iglesia. Gracias por la obra que estás haciendo con los niños en esta iglesia, Señor, porque les estamos exponiendo el Evangelio semana tras semana al grupito de jovencitos, de exploradores del reino, y los más pequeños también, Señor, semana tras semana, viendo los relatos del Génesis y encontrando el Evangelio. Señor, te pedimos que salves a nuestros hijos, Señor. Suplicamos como congregación y sabemos que tú escuchas nuestras peticiones. Por favor, salva a nuestros hijos, Señor. Pero también te pedimos en esta mañana para que nos permitas comprender tu palabra, para que podamos ver la supremacía del Evangelio de Jesucristo y podamos exaltarte, Señor, podamos glorificarte y quedemos rendidos de amor ante nuestro Señor Jesucristo. Yo te pido esto en el nombre de nuestro Rey, de nuestro Salvador, del que es el esposo de la iglesia, en el nombre de Jesucristo. Amén. La supremacía del Evangelio de Jesucristo. Y hay algo muy interesante que estuve estudiando esta semana, y es que la historia del Evangelio o el relato de la redención en la Biblia tiene una analogía muy particular con las bodas o con los matrimonios en la antigüedad y especialmente en Israel. Cuando ustedes miran el relato de las Escrituras y lo que está haciendo el Señor Jesucristo con nosotros a lo largo de la humanidad, es algo muy similar a una boda judía. Y yo les voy a mostrar esas conexiones. Lo primero que podemos encontrar es que en Israel comúnmente un padre elegía la esposa para su hijo. Era el papá de la casa quien escogía la esposa para su hijo. Algo como podemos recordar lo que hizo Abraham, ¿recuerdan? De buscar una esposa para Isaac. Bueno, en la historia de la redención en las Escrituras se dice que el Padre, antes de la fundación del mundo, escogió una esposa. Tuvieron unos elegidos, los cuales serían los creyentes que harían parte del pueblo de Dios, y esa sería la esposa escogida para su hijo. En la historia del matrimonio nuevamente en Israel, cuando llegaba el tiempo de sellar el compromiso matrimonial, el hijo iba y viajaba desde la casa de su padre hasta la casa de esa novia, y es posible que era el primer momento donde se iban a conocer. Ese era el momento donde el novio iba a conocer con quién se iba a casar, y llegaba a esa casa, pagaba el precio que debía pagar por la mujer con la que se iba a casar, y este era un momento de gran gozo, de gran alegría, porque la novia por primera vez también estaba viendo al novio. Era un momento de exaltación y de alegría. Nuevamente miremos el paralelo con la historia de Jesucristo. Jesucristo vino en su encarnación en la primera venida y pudimos ver su gloria y quedar cautivados con él. Además, él vino en esa primera venida y pagó el precio por su esposa, por su novia. Nuevamente remitámonos a la historia terrenal del matrimonio en Israel. El novio, luego de pagar y hacer el compromiso con la novia, ¿qué hacía? ¿Se casaban inmediatamente? No. Lo que hacía el novio es que regresaba después de haber hecho el pacto y el compromiso con la novia y con la familia de la novia, regresaba a la casa de su padre. ¿Para qué?
para preparar una casa, una morada para su esposa. Y comúnmente pasaba algo, ese tiempo se demoraba aproximadamente un año, de que el novio iba, pagaba el precio, hacía el compromiso, regresaba a la casa de su padre y luego duraba un año preparando morada. Aquí tenemos otra analogía, el Señor Jesucristo vino por primera vez, pagó el precio, pero luego ¿qué hizo? Ascendió nuevamente a la casa de su padre, ¿a qué? A preparar morada para su esposa. Luego el novio, de que preparaba la morada, regresaba pero de una manera particular. Y esto es muy interesante. El novio, luego de preparar casa para su esposa, regresaba a recoger a la novia, pero lo hacía de manera sorpresiva. ¿Qué quiere decir esto? Que la novia todo ese año se quedaba en expectativa. Y más o menos podía hacer cálculos y decir, bueno, tal vez por esta época, pero no sabía el día en que iba a llegar. Y por eso tenemos relatos y parábolas en las escrituras hablando de las novias que están esperando y están esperando que el novio llegue en cualquier momento. Y es muy interesante porque es lo mismo que sucede con nosotros. Jesucristo fue a preparar morada y estamos listos y preparados. Y Él dice que regresa en cualquier momento. ¿Qué tiene que estar haciendo o qué tenía que estar haciendo la novia en aquella época mientras esperaba a su novio? Tenía que prepararse, alistarse, estar bella y no podía darse ni siquiera un día de ventaja diciendo, bueno, hoy voy a estar aquí como bien me parezca, sino que estaba lista todos los días porque cualquier día podía ser el día en que llegaba el novio. Y es una analogía interesante para cómo debemos vivir nuestras vidas cristianas. Porque así estamos llamados a vivir, a la expectativa de que en cualquier momento llega el Señor Jesucristo nuevamente y que nosotros estábamos preparados para el momento. Cuando el novio regresaba, recogía a su novia y él mismo la llevaba a la casa de su padre y allí celebraban las bodas por 7 días. Algunos han tenido bodas largas, pero estas eran unas bodas bien largas, por 7 días. Pero por supuesto sabemos cómo son las bodas del Señor Jesucristo. No son por 7 días, sino ¿por cuánto? Por 7 años de celebración, donde el Señor Jesucristo tomará a su novia, a la iglesia, a su pueblo, a los redimidos por su sangre y celebrará por 7 años con nosotros. Al final de la boda, entonces los novios por fin podían consumar para siempre su matrimonio y estar juntos. Al final de las bodas, luego de que el milenio sucede, podemos encontrar la comunión perfecta en la eternidad con Jesucristo y por la eternidad estar con Él. No sé si algunos de ustedes ya habían hecho todas las conexiones, pero el relato de las Escrituras es el relato de una boda entre Dios y su pueblo. Por supuesto les pido que presten atención y tengan cuidado de no querer hacer analogías con cada detalle del matrimonio. Podrían caer en muchos errores, pero algunas conexiones de la Escritura nos muestran la obra de Jesucristo. Y eso es lo que está sucediendo y es lo que podemos encontrar en este pasaje. Miren lo que dice la primera sección en Marcos capítulo 2, versículo 18 al versículo 20. Y los discípulos de Juan y los fariseos estaban ayunando y vinieron y le dijeron, ¿por qué ayunan los discípulos de Juan y los discípulos de los fariseos, pero tus discípulos no ayunan? Y Jesús les dijo, miren la respuesta de Jesús, ¿acaso pueden ayunar los acompañantes del novio mientras el novio está con ellos? Mientras tienen al novio con ellos, no pueden ayunar. Pero vendrán días cuando el novio les será quitado y entonces ayunarán en aquel día. Nadie pone remiendo de tela nueva en un vestido viejo, porque entonces el remiendo al encogerse tira de él y lo nuevo de lo viejo y se produce una rotura peor. Y nadie echa vino nuevo en odres viejos, porque entonces el vino romperá el odre y se pierde el vino y también los odres, sino que se echa vino nuevo en odres nuevos. Lo que vamos a estar viendo esta mañana es la identificación de esta primera venida del Señor Jesucristo y la supremacía de Jesucristo. Podríamos ponerlo en palabras paralelas. Jesucristo es el Evangelio. Jesucristo son las buenas noticias.
Jesucristo es lo que produce gozo. Jesucristo es quien perdona nuestros pecados. Y hoy vamos a ver la supremacía de Jesucristo. Del versículo 18 al versículo 20 vamos a ver la supremacía del gozo del Evangelio. Del versículo 21 al versículo 22 vamos a ver la supremacía del Evangelio sobre la religión de obras. Y del versículo 23 al capítulo 3:6 vamos a ver la supremacía del Evangelio sobre el judaísmo. Y ese va a ser como la cúspide de nuestro mensaje hoy. Y cómo el Señor Jesucristo estaba viniendo a transformar todo. Él era esos odres nuevos, adecuados para el vino nuevo. Pero comencemos con el primer punto, la supremacía del gozo del Evangelio. Miren el versículo 18. Dice el versículo 18 así: y los discípulos de Juan y de los fariseos ayunaban y vinieron y le dijeron: ¿por qué los discípulos de Juan y de los fariseos ayunan y tus discípulos no ayunan? Aquí tenemos un cuestionamiento nuevamente. Se aparecen estos hombres fariseos, pero también los discípulos de Juan el Bautista, y cuestionan a Jesucristo y le dicen: bueno, ¿por qué nosotros parecemos que andamos siempre bien espirituales, ayunando, y yo a ustedes los veo como tan contentos? Ustedes, ¿por qué andan como con tanta alegría? Es más, algunos vinieron a acusar a Jesucristo de que era un glotón, porque se la pasaba en reuniones comiendo con los más cercanos, y le dijeron: este es un bebedor y un glotón, un amigo de pecadores, pero querían atacarlo. Aquí tenemos nuevamente un cuestionamiento a Jesucristo. La última vez lo habían cuestionado porque era amigo de pecadores, comía con pecadores, pero ahora este grupo mira a Jesús y sus acompañantes y los ven a ellos y a él demasiado contentos, con demasiado gozo, con demasiada alegría. Aquí no solamente están los fariseos, sino que también están los discípulos de Juan el Bautista. Y podemos pensar que estos discípulos de Juan el Bautista iban por buen camino. Juan el Bautista ya les había anunciado que tenían que venir en el arrepentimiento, que tenían que bautizarse, pero les había dicho que miraran a Jesucristo, que Él era el Mesías. Iban por buen camino, pero todavía no tenían toda la información. Y es lo que pasa algunas veces en nuestra vida. Vamos por buen camino, estamos conociendo algo de la palabra, pero necesitamos la revelación completa. Jesucristo necesitaba explicarles plenamente. Aún en el libro de Hechos encontramos discípulos de Juan que todavía no tenían un entendimiento pleno y necesitaban comprender y conocer perfectamente a Jesucristo. Pero al parecer estos discípulos de Juan aún seguían aferrados al sistema ascético. ¿Y qué es el sistema ascético? Tratar de obtener la perfección moral por medio de evitarse cualquier placer material. Y esto creo que no es algo solo de esta época. Aún hay personas hoy en día, o hay ciertas religiones que piensan que pueden ser mejores o pueden alcanzar más a Dios si castigan su cuerpo. Recuerdo una vez visitando Ciudad de México, quedaba impresionado porque había personas caminando de rodillas kilómetros y con sus rodillas sangrando para llegar a la basílica que hay ahí en Ciudad de México. Y pasa en muchos lugares, pensando que el castigo del cuerpo, pensando que la abstención de placeres materiales son lo que nos puede acercar a Dios. Y aún dentro de, no estaba hablando solamente del catolicismo, aún dentro del pueblo evangélico, algunas veces hay unas ideas erróneas, como que si nos castigamos a nosotros mismos, como que si nos apartamos de todo lo que es terrenal, como que eso es más aceptable delante de Dios. Quiero decirles que la Biblia habla de que podemos disfrutar de todo lo que Dios ha creado siempre y cuando lo hagamos para la gloria de Dios, dándole gracias a Él, exaltándolo. Pero siempre el ser humano tiene una tendencia de pensar que, bueno, si yo hago un sacrificio personal, Dios me va a escuchar más. Y eso pasa con el ayuno. ¿Han visto o nunca tuvieron esa perspectiva de que, bueno, es que hay ciertas cosas que si le meto ayuno, entonces ya cambia? Y hay esa perspectiva de como que el ayuno es algo como torcerle el brazo a Dios, porque como yo me estoy sacrificando en algo, entonces Dios está obligado a contestarme. Bueno, es una perspectiva equivocada, errónea. ¿Qué le estaban diciendo estos hombres? ¿Cómo es que nosotros sí ayunamos y tú que supuestamente eres elegido, el espiritual, no ayunas? Ellos debieron pensar con este argumento, especialmente el grupo de los fariseos, debieron decir: con esto sí lo vamos a dejar callado.
Todas las pasadas les hemos hecho cuestionamientos y siempre nos contesta y quedamos nosotros callados, pero con esta no tiene pierde. ¿Cómo es posible que él no esté ayunando? Miren lo que dice el versículo 19, está la respuesta de Jesús. Y Jesús les dijo: ¿acaso pueden los que están de bodas ayunar mientras está con ellos el esposo? Entre tanto que tienen consigo al esposo, no pueden ayunar. ¿Cómo debieron haber quedado? Confundidos completamente. ¿Cómo así? ¿Cuál esposo? ¿Cuál boda? Jesús, por supuesto, los deja sin palabras. Les dice, en otras palabras, lo siguiente: ustedes siguen perdidos y sin entender. Son ciegos que no pueden ver nada. El ayuno era una práctica común en el Antiguo Testamento con varios propósitos, pero el principal propósito del ayuno era para arrepentimiento. Muchas veces el pueblo ayunaba ayunaba toda la nación para mostrar arrepentimiento. Por supuesto, el ayuno ha sido una práctica común a lo largo de la historia de los creyentes para buscar a Dios, dejar de alimentarnos de la comida física y alimentarnos especialmente de la palabra de Dios. Pero el principal propósito del ayuno ni siquiera es ese. El principal propósito del ayuno en el Antiguo Testamento era restringirme de alimento, restringirme del alimento físico. ¿Para qué? Para buscar el rostro de Dios, para buscar la presencia de Dios. El pueblo, cuando pecaba, se arrepentía en ayuno y ceniza. Y en algunas partes se utiliza el cilicio. Por si no saben qué es cilicio, era una tela como tela de costal que picaba mucho, y entonces ellos se ponían todo eso encima para mostrar su arrepentimiento. Pero ¿cuál era el punto del ayuno? Que una persona que había estado alejada de Dios, que estaba en pecado, un día busca el rostro de Dios de manera especial, de manera particular. ¿Y qué les está contestando Jesucristo? Necios, ciegos. El ayuno era para buscar la presencia de Dios, para verlo, para acercarse. Y ustedes, por su ceguera, por la dureza de su corazón, no se están dando cuenta de que Dios está aquí mismo delante de ustedes, que el novio ha venido, que es el momento del gozo, que es el momento de la alegría, y ustedes están pensando cómo cuestionarme, cómo matarme, porque vamos a ver que al final de este pasaje es lo que empezaron a considerar: a este hay que matarlo. Y él les dice: necios, ciegos. ¿Cómo podría alguien estar ayunando y triste sabiendo que está aquí el novio en medio de ustedes? El gozo supremo del evangelio es Jesucristo. Jesucristo dice: si tú no tienes relación con Dios, por supuesto, qué tristeza, pero Dios mismo está aquí y es momento de gozo, es momento de alegría. ¿Quiénes estaban gozosos? Los discípulos. Estaban aprendiendo, estaban con Él, no querían despegarse ni un momento. Si Él le enseñaba en la playa, estaban ahí. Si estaba en las casas, estaba ahí. Si multiplicaba los alimentos, estaban emocionados de conocer a Jesucristo. Es imposible tener una vida consumida por la desesperanza, por la tristeza, si uno tiene una vida genuinamente con Jesucristo. Porque Jesucristo es el gozo supremo. Jesucristo es el gozo supremo. Jesús les contesta: el ayuno era necesario por la lejanía que ustedes tienen conmigo, pero ahora que estoy aquí en medio de ustedes, no se alegran ni disfrutan de mi presencia. Por supuesto, los discípulos que habían conocido a Jesús estaban disfrutando. Aquí tenemos dos grupos: están los fariseos, pero también están los discípulos de Juan. Y puedo pensar que los discípulos de Juan no estaban tal vez con la misma actitud de los fariseos. Tenían preguntas genuinas y estaban diciendo: bueno, ¿por qué nosotros hacíamos estas prácticas pero ahora no las haces tú y tus discípulos? Estaban preguntando genuinamente, pero los fariseos no lo hacían como una pregunta genuina, sino tratando de cuestionar, tratando de hacerle caer. Con este tipo de preguntas aprendí hace algún tiempo algo importante, y es que toda pregunta es válida. Aquí usted va a venir con muchas preguntas, usted dice: ¿y por qué hacen esto aquí así? Antes lo hacíamos así. Y toda pregunta es válida, pero ¿saben cuál es la diferencia? ¿Cuál es la actitud de mi pregunta? ¿Pregunta usted como alguien que realmente quiere aprender, o pregunta usted como el fariseo queriendo cuestionar? Porque a veces la pregunta no es queriendo información, a veces la pregunta es queriendo cuestionar.
No preguntemos como los fariseos, preguntemos con una actitud genuina, querer aprender lo que dice la palabra. Los fariseos se oponían completamente a Jesucristo y solamente estaban dejando que su odio creciera. Acompáñenme a Mateo capítulo 11. Mateo 11, versículo 16 al 19. Jesús conocía el corazón de los fariseos y miren lo que les contesta en otra ocasión. Pero ¿con qué compararé a esta generación? Es semejante a los muchachos que se sientan en las plazas, que dan voces a los otros y les dicen: os tocamos flauta y no bailaste, entonamos endechas y no lamentaste. Porque vino Juan, que no comía ni bebía, y dicen: tiene demonio. Pero vino el Hijo del Hombre, que come y bebe, y dicen: mirad, un hombre glotón y bebedor de vino, amigo de recaudadores de impuestos y de pecadores. Pero la sabiduría se justifica por sus hechos. El Señor Jesucristo reveló el corazón de estos hombres. Y este realmente es el relato de toda persona que realmente no quiere andar con Jesucristo, que no quiere acercarse a la iglesia. Porque el Señor Jesús les dice: ¿ustedes quiénes son? Ustedes son incrédulos que siempre quieren rechazar el mensaje de Dios. Vino Juan el Bautista, que ayunaba, no comía, y ¿ustedes qué dijeron de Juan el Bautista? Tiene demonio. Y ahora viene el Hijo del Hombre, que está haciendo fiestas, comiendo con todos, enseñando, ¿y qué dicen? También. O sea, a ustedes no les sirve nada. ¿Por qué no les sirve nada? Porque realmente lo que tienen es un problema interno de corazón, de que quieren rechazar a Dios, que quieren apartarse de Dios. Y eso realmente pasa con muchas personas. Usted los lleva a la iglesia: no, es que no me gustó esto. Y la lleva a la otra: no, esto tampoco. Ya cuando no hay más excusa: no, es que el aire acondicionado ya estaba muy fuerte. El problema es interno del corazón, porque tenemos un corazón que busca alejarse de Dios y no reconocer. Pero miren lo que dice Marcos, regresen nuevamente a Marcos capítulo 2 y miren el versículo 20. Pero vendrán días cuando el novio les será quitado y entonces ayunarán en aquel día. El Señor Jesucristo les dice: en este momento estamos en momento de fiesta. El novio vino a pagar el precio. ¿Y la novia qué? ¿Cómo está? Contenta, emocionada. Además, imagínense esto, porque bueno, esto ya es de mi invención, no es bíblico. Pero piensen en una novia que ha estado esperando al novio y llega un novio que dice: uy, no, este no era el que yo me imaginaba. Yo no sé, pues no hay relatos bíblicos de estas historias, pero aquí no tenemos este caso. Aquí tenemos el caso de que llegó el novio y la novia verdadera, los creyentes dicen: este es el Mesías, este era el que yo había estado esperando, este es. Jesús, por supuesto, los deja sin palabras al contestarles: ustedes siguen perdidos sin entender. Y luego les dice que en ese momento no era momento de tristeza, sino que era momento de gozo. Pero vendrán días cuando el novio les será quitado y entonces ayunarán. La llegada del novio era la llegada de las más grandes noticias. La llegada de Jesucristo es la llegada del Evangelio. El quebranto, la desesperanza, la destrucción del pecado estaban por ser aniquiladas. Jesucristo estaba aquí en medio nuestros. La novia estaba recibiendo al novio esperado y no había momento para llorar o lamentarse. Era momento de disfrutar, de ser alimentados, de ser sanados. Ese era el momento para disfrutar. Pero vendría un momento de dolor y podemos pensar en el versículo 20 cuando dice: pero vendrán días cuando el novio les será quitado y entonces ayunarán en aquel día. ¿Qué día se está refiriendo Jesucristo? Podemos pensar que está hablando del día de la crucifixión. Ese día el gozo dejó de ser gozo y pasó a ser ¿qué? Lamento, dolor. Y podemos pensar aún que los discípulos pudieron tener un ayuno que no fue un ayuno, digamos, ceremonial y sacrificial, sino que literalmente debieron pasar momentos desde la crucifixión hasta la resurrección donde los discípulos ni siquiera tuvieron apetito. De la tristeza, del dolor, de ver que el novio había sido quitado. Y el novio no solamente había sido quitado, sino que había sido ¿qué? Asesinado, matado. Algunos piensan: bueno,
nos mantenemos en esta situación de dolor. Pero yo creo que cuando habla el versículo 20 de que vendrán días cuando el novio le será quitado, estamos hablando particularmente de la crucifixión hasta la resurrección, porque el gozo regresó. El gozo regresó. Es más, el gozo tuvo que haber sido aún mayor cuando lo vieron resucitar. Ahora una pregunta aquí práctica. ¿Tenemos que ayunar los creyentes hoy en día? ¿Podemos ayunar? ¿Tenemos que ayunar? Bueno, creería yo que podemos ayunar como una práctica espiritual saludable, donde nos abstenemos de alimentos e invertimos ese tiempo para buscar más de Dios y de la palabra. Pero no creo que el ayuno pueda ser igual que el ayuno del antiguo pacto, porque el novio ya vino y hay un gozo en nuestros corazones. Y su presencia está en medio nuestro y habita en medio nuestro. No estamos como clamando que venga, sino que ya vino y hay un gozo. Por supuesto, pueden ayunar, pero también les digo que tengan cuidado porque algunos tienen prácticas de años donde ese ayuno era un ayuno mal entendido y era un ayuno para querer manipular a Dios y querer hacer ciertas cosas y entonces pensar, bueno, para esto necesito ayunar. No, realmente, si alguien decide ayunar, que sea porque quiere enfocarse particularmente en la palabra de Dios y en la oración, que usted no almuerza ese día, sino que usted va y ora y escucha la palabra de Dios. Pero también quítense esa idea católica de como que estoy haciendo un sacrificio, me estoy lastimando mi cuerpo, y como estoy lastimando mi cuerpo, entonces Dios tiene que aceptar más mi sacrificio. Son ideas erróneas, realmente son ideas blasfemas. Porque es como decir, yo voy a poner un poco de sufrimiento. Lo que hizo Jesucristo en la cruz no fue suficiente. Yo voy a lastimarme un poco a mí mismo. Son ideas dañinas que tenemos que limpiar de nuestras cabezas. Una aplicación práctica. Es incompatible un cristiano con un semblante bajo, con tristeza constante. Estamos llamados a mantener el gozo inefable, un gozo inexplicable. ¿Saben en qué se basa el gozo de la vida cristiana? No se basa en las circunstancias que estamos pasando. El gozo de la vida cristiana se basa en que mis pecados han sido perdonados. Y eso me permite tener gozo, eso me permite tener alegría, que mis pecados están cubiertos, que yo me puedo dormir en la noche con una conciencia tranquila porque sí he pecado, pero Jesucristo me ha perdonado. Y eso me permite tener gozo. Eso es lo que le permitía tener gozo a Pablo estando encarcelado. ¿Recuerdan? Escribiendo Filipenses y dice, el gozo brota de mí porque yo estoy bien con Cristo. Y me encanta Pablo porque Pablo en la cárcel dice, estoy en la cárcel. Y alguno diría, no, el evangelio se va a frustrar, no va a avanzar más. ¿Y saben qué dice Pablo? No, ya monté un centro de operaciones en la cárcel. Todos los guardianes están siendo evangelizados y están llevando el evangelio por Roma. Esa es una perspectiva del evangelio. Nada quebranta nuestro gozo. Por supuesto podemos tener inestabilidades, pasar por un momento de tristeza momentánea, pero el gozo supremo es lo que brota de nosotros porque estamos en paz con Dios. Cuando le decimos al Señor que traiga su paz acá, no estamos diciendo que traiga paz mundial, porque no viene paz mundial. Cuando le decimos al Señor que traiga su paz, es que traiga paz entre nosotros con Dios, porque éramos enemigos de Dios. Queremos ser reconciliados con Él, y esa reconciliación es el gozo supremo del evangelio. Qué mal testimonio es alguien que dice, yo soy cristiano, pero su vida es una vida frustrada, triste, aburrido. Y entonces el que no es cristiano dirá, bueno, si este es el cristiano y anda más aburrido, no, es que voy para la iglesia, bueno, difícil. O personas que cada rato andan diciendo, es que la vida cristiana es dura, es difícil. O aún hay personas que me preguntan, digamos, desde la perspectiva de un misionero. Puede preguntar a Benjamín o a Michael Dennis y qué difícil esta decisión. Para mí es un privilegio, es un gozo, qué bendición poder hacer cualquier cosa. Algunos están pensando, yo quería estudiar en la Academia Teológica para Hombres, pero es a las 6 de la mañana, qué difícil, qué duro.
Bueno, buenas noticias, es por Zoom. Entonces, a algunos ya les volvió el alma al cuerpo. Bueno. Pero por favor, no los queremos ver ahí en pijama, ¿sí? A los hombres. Y las esposas me pueden ayudar con esto. La supremacía del gozo de Jesucristo. La supremacía del gozo en el Evangelio. El Evangelio es un gozo supremo y es lo que les cuestionó Jesús. Ustedes no se están dando cuenta que el novio está aquí y es momento de alegría, de gozo. Punto número 2, la supremacía del Evangelio sobre la religión de obras. Miren el versículo 21. Nadie pone remiendo de paño nuevo en vestido viejo. De otra manera, el mismo remiendo nuevo tira de lo viejo y se hace peor la rotura. Y nadie echa vino nuevo en odres viejos. De otra manera, el vino nuevo rompe los odres y el vino se derrama y los odres se pierden. Pero el vino nuevo en odres nuevos se ha de echar. El Evangelio de Jesucristo no era algo nuevo en todo el sentido de la palabra. Los creyentes del Antiguo Testamento, ¿cómo se salvaban? ¿Se salvaban los creyentes del Antiguo Testamento por cumplir la ley? No, la salvación siempre ha sido por la fe en Jesucristo. ¿Cuál es la diferencia? Que los creyentes del Antiguo Testamento tenían puesta su mirada en que el Mesías iba a venir y nosotros ahora tenemos nuestra mirada puesta en que el Mesías ya vino. Esa es la diferencia. La salvación siempre ha sido por medio de la fe. Sin embargo, hay unos elementos nuevos con la venida de Jesucristo y cómo el Evangelio se impone sobre la religión de obras que habían montado en este sistema los judíos. La gracia es el motor más poderoso del mensaje de Jesucristo y los apóstoles. Los judíos habían montado un sistema paralelo a la ley del Antiguo Testamento y habían puesto cargas más pesadas. No solamente la ley ya era pesada y tenía el propósito de mostrarle al hombre que no podía cumplir la ley, sino que además estos fariseos, este sistema judío, se había encargado de poner leyes aún más pesadas. Estaba la ley de Dios y ellos habían puesto otra fila de leyes encima. ¿Y cómo estaba el pueblo? Saturado. Hace unos días estaba hablando con unos hermanos en mi casa y estábamos reflexionando acerca de cómo sería el sistema sacrificial. Y algunas veces pensamos en el sistema sacrificial del Antiguo Testamento y decimos, bueno, de vez en cuando tenían que sacrificar un cordero. ¿No saben cómo era el sistema sacrificial? Mate uno, otro y llegaban más personas con sus animales, con sus sacrificios, una y otra vez. En un sentido, ¿qué estaba mostrando ese sistema sacrificial? Esto es imposible, no hay nada que podamos hacer. Ese era el punto de la ley del Antiguo Testamento. Por eso es tan absurdo que hoy en día haya personas que quieran volver a la ley del Antiguo Testamento cuando Jesucristo vino fue a librarnos de esa ley. ¿Cuál era el propósito de esa ley? Que fuera una ley donde el ser humano era tan incapaz de cumplirla que tenía que decir y clamar un día a alguien que lo había intentado por años. Tratar de cumplir y ver que no podía. ¿A qué punto podía llegar una persona así? No puedo más. Estoy saturado, necesito un Salvador, necesitamos al Mesías que cumpla la ley. Ese es el punto de la ley, llevar un desespero al hombre para darse cuenta que no es capaz de cumplirla y ahí sí poder mirar a Jesucristo. Por eso es tan necio que Jesucristo vino, cumplió la ley y nos dice, lo salvo por gracia, y haya personas que dicen, bueno, vamos a practicar las fiestas judías de nuevo y vamos a hacernos judíos de nuevo. Ven la ignorancia y es lo que Pablo ataca en Gálatas, cuando les dice, tan pronto se hayan apartado del evangelio verdadero, entregar nuestra vida a Cristo y creer en Él, es lo que el Señor demanda de nosotros. El sistema legalista de obras externas es incompatible con la novedad del evangelio. Es lo que está hablando aquí con estos ejemplos de que sobre una tela vieja, si se pone un remiendo nuevo, luego cuando se lava la tela y se seca, entonces el remiendo nuevo jala y se rompe más la tela vieja. Y el segundo ejemplo que pone el Señor Jesucristo son los odres, donde se ponía el vino a fermentar. Si se pone un vino nuevo en un
en unos odres viejos que ya habían expandido muchísimo, que tal vez ya no tenían la elasticidad del inicio. ¿Qué pasaba? Se inflaba la bolsa hasta tal punto que ¿qué pasaba? Se rompía. Por eso tenían que poner vino nuevo en odres nuevos, porque esos odres nuevos tenían todavía la elasticidad para resistir. Y el Señor Jesucristo les dice: el evangelio es incompatible con la religión de obras. No tiene compatibilidad, no funciona. El novio había llegado y venía a ser nueva la vida de su novia. Las prácticas legalistas y la esclavitud a las prácticas externas, tratando de cumplir la ley y ganar el mérito por las obras, eran tela del pasado. No era compatible con la tela nueva del evangelio. El evangelio es salvación por gracia y no tiene ninguna compatibilidad con el deseo interno que tenemos de que Dios nos acepte por nuestras obras. No hay compatibilidad. El evangelio es salvación por gracia. Realmente el evangelio cristiano se opone a todas las religiones. Yo lo diría en estas palabras: existen dos religiones en este mundo. Solo existen dos religiones. Existe una religión que es por la gracia y existe otra religión que está manifestada en muchas formas, que es una religión por las obras, salvación por obras. Solo existen dos religiones: una religión de gracia y una religión de obras. ¿Cómo se manifiesta la religión de obras? Podemos poner en esta ilustración: imagínense una montaña elevada, y imagínense que Dios está en la montaña. Muchas personas dicen: bueno, hay diferentes caminos para llegar a Dios. Pero la religión de obras es que personas intentando por sus propios medios subir y esforzarse, tratando de subir la colina para llegar a Dios. Esa es la religión de obras. A veces se ve como hinduismo, a veces se ve como budismo, a veces se ve como islam, a veces se ve como catolicismo, tratando de alcanzar a Dios por sus propios medios, por su propia obediencia. ¿Saben qué enseña el cristianismo? El cristianismo enseña que hay una montaña alta, elevada, Dios está arriba, y personas que estaban intentando subir por sus obras se van muriendo en el camino porque no pueden lograrlo. No pueden alcanzar a Dios. ¿Y saben qué hace? El Dios que está arriba desciende y va rescatando a los muertos en el camino y los trae con él arriba. Esa es la religión de gracia. Es Dios quien se acerca y nos salva. Es Dios quien dice: aquí hay un pecador y yo lo voy a salvar, yo lo voy a rescatar. Él no puede obedecer nada, pero yo voy a obedecer perfectamente. Él tiene una condena sobre su cabeza y tiene que pagar en el infierno eternamente, pues yo voy a morir en la cruz por ese pecador y paga su condena. Esa es la gracia. Y por eso Jesucristo dice: no hay compatibilidad entre el sistema que ustedes han montado de obras y lo que yo vengo a ofrecer, que es salvación por gracia completamente. ¿Cómo podemos aplicar esto a nuestras vidas? Hay una frase de Sujel Michelén que creo que a todos se nos queda grabada, y es que todos tenemos todavía un católico romano en el corazón. Todos lo mantenemos ahí. Porque no sé si les ha pasado que usted piensa, las cosas están saliendo bien en su vida y usted empieza a decir: está bien, porque es que yo he estado como obediente últimamente, ¿no? He estado memorizándome el versículo de fundamentos de la fe. Y es tan arraigado a nosotros querer buscar la razón de nuestra bendición en nuestra obediencia. Pero no es así. Si usted ha recibido alguna bendición, por favor, quítese de la cabeza que ha sido por usted. Ha sido por gracia de Dios. Por gracia de Dios. Y por supuesto, la salvación no ha sido porque usted ha sido muy obediente, muy inteligente, muy espiritual. Ha sido porque Dios quiso tener gracia en su vida. Estuve esta semana pensando y diciendo: bueno, Señor, ¿cómo aplico esto a mi vida? Lo estaba estudiando y diciendo: ¿cómo puedo aplicar esto? O sea, ¿cómo todavía yo tengo actitudes que son así? Y que quieren mostrar algo externo, pero realmente hay algo vacío. Y algunas cosas, no les voy a contar todo, pero algunas que pensaba es que a veces estamos bien prestos para mostrar adoración externa a Dios y que nuestro corazón esté desconectado de esa adoración. Les pongo un ejemplo.
Estoy diciendo, bueno, voy a orar, voy a leer la Biblia y quiero estar concentrado en la lectura de la palabra, pero resulta que Santi se levantó antes de tiempo y llega a interrumpir mi tiempo sagrado y solemne. ¿Y qué pasa? ¿Cuál es la reacción? Muchas veces de impaciencia, de falta de amor, de cariño, de más bien poder ir y decirle, bueno, ven a orar conmigo. Algunas veces lo hago, pero otras veces como está dañando lo que tenía pensado. Y qué necios somos porque estamos queriendo hacer algo para Dios, pero en el mismo momento estamos dañándolo con nuestra actitud. Otro ejemplo, esto pasa en muchas familias. Queremos ir a adorar al Señor a la iglesia el domingo y alguien se empieza a demorar en la casa. Comúnmente siempre es el mismo el que se demora. Y tenemos una actitud ¿de qué? De agresividad, de fuerza, y va usted peleando todo el camino en el carro, pero vamos para la iglesia. Y no se da cuenta que algunas veces actuamos como unos necios, que usted está diciendo, pero si va para la iglesia, pues vaya con gozo, vaya con alegría, téngale paciencia a la esposa, al esposo. Pero no, lo que nos gusta es ¿qué? Lo externo, la religión externa. Ahora con esto no les estoy diciendo, bueno, todos a llegar tarde la próxima semana. Pero estoy hablando del corazón que tenemos, que a veces simplemente le gusta lo externo de la religión, pero no lo interno del corazón. Si voy a orar, pues lo que debe haber en mi corazón es humildad, mansedumbre. Si quiero ir a la iglesia, pues debo ir preparándome para eso. ¿Qué los animo con esto? Que nuestra religión no sea de obras externas, sino de un corazón transformado realmente en cada cosa que hagamos. Y con esto llegamos al tercer punto: la supremacía del evangelio sobre el judaísmo. La supremacía del evangelio sobre el judaísmo. Miren el versículo 23. Y aconteció que al pasar él por los sembrados en un día de reposo, los discípulos andando comenzaron a arrancar espigas. Y el versículo 24 dice: entonces los fariseos le dijeron, mira, ¿por qué hacen en el día de reposo lo que no es lícito? Aquí tenemos otro relato que también sucede en día de reposo. Y los discípulos del Señor Jesucristo están pasando por un campo y toman de los sembrados y empiezan a comer. Y los fariseos, ¿cómo estaban? Atentos a ver qué estaban haciendo. Y le dicen, bueno, ¿por qué tus discípulos están comiendo y tomando del campo y haciendo trabajo en el día de reposo? Varias aclaraciones aquí. No era pecado tomar de la cosecha de un desconocido siempre y cuando fuera con el propósito de satisfacer la necesidad del momento. Usted podía pasar por el campo de alguien y tomar, pero simplemente para satisfacerlo del momento. No podía usted pasar y recogerse el cultivo entero, pero usted podía tomar algo en ese momento y comer. Estas son las reglas que había en ese momento en Israel. No pase usted a agarrarle los mangos al vecino. Tampoco era pecado recoger comida en el día de reposo. Y aquí quiero aclarar algo. Este sistema fariseo, ¿qué había convertido el sábado? Lo había convertido en una carga pesada. Pero ¿saben qué es lo interesante del Shabbat? Que el Shabbat había sido creado también no solo para descansar, sino con algo en particular. Y aquí quiero contarles algo. ¿Por qué Dios manda que nosotros descansemos? ¿Saben por qué? Porque descansar es una muestra de que yo confío en que Dios es quien me provee. Es muy interesante porque el Señor les decía, descansen y no recojan el cultivo en sábado. Y algunos seguramente decían, pero ¿cómo voy a perder un día de recoger? Es que no puedo. Y el Señor les decía, descansen, porque al descansar le estoy diciendo a Dios, yo sé que tú eres el que me provee. Una persona que no descansa y que a veces está idolatrando el trabajo, y realmente no está idolatrando el trabajo, sino que seguramente está idolatrando su provisión, lo que está mostrando es que no confía en que Dios es quien le provee, sino que piensa que Él mismo es su Dios y se provee a sí mismo, y por eso no descansa. El Señor no solamente les dijo que descansaran una vez a la semana,
sino que además les había dicho que cada cierto tiempo debían dejar descansar la tierra. ¿Y qué hicieron los judíos? ¿Dejaron descansar la tierra? No, había que sacarle todo el producto. ¿Saben qué hizo el Señor? Los llevó esclavos y dejó descansar la tierra. Y algunas veces, el Señor los saca de combate por un tiempo y los pone a descansar. Yo creo que es mejor descansar por decisión propia. Estos estaban haciendo del día de reposo una carga pesada cuando el Señor lo había dado como un refrigerio para ellos. Otra posibilidad es que los fariseos estuvieran cuestionando porque habían transgredido una de sus leyes. ¿Saben qué leyes habían dado los fariseos? Que usted no podía caminar más de 1900 pasos el sábado. Entonces la carga no solamente era esa, sino la carga es usted estar contando los pasos. Leyes adicionales sobre cómo tener ese sábado, que era para tener un disfrute. Habían creado un sistema pesado. Varias religiones veneran lugares sagrados. Los musulmanes veneran la Meca, los hindús veneran el río Ganges, el sintoísmo venera la isla de Japón, los judíos veneran Jerusalén, pero sobre todas las cosas los judíos veneran fechas y sobre todo veneran el Shabbat. Eso es su exaltación, y tenían un sistema de reglas. Yo tengo aquí algunas reglas que ellos tenían en aquella época. Por ejemplo, no se puede cargar un niño en el Shabbat porque usted está trabajando. No se puede ayudar a un animal que se ha caído en una zanja porque usted está trabajando. Versículo 25. Pero él les dijo: ¿nunca leíste lo que hizo David cuando tuvo necesidad y sintió hambre, él y los que con él estaban? ¿Cómo entró en la casa de Dios siendo Abiatar sumo sacerdote y comió los panes de la proposición, de los cuales no es lícito comer sino a los sacerdotes, y aún dio a los que estaban con él? Jesús está haciendo referencia a una historia que aparece en 1 Samuel capítulo 21, donde David está huyendo de Saúl y un día está ahí con sus compañeros de huida y llega al tabernáculo y le pide al sacerdote que le dé pan. David mintió en esa situación. El sacerdote le dio los panes haciendo una excepción, y el Señor Jesucristo aquí les está diciendo: ¿ustedes acaso no han leído lo que pasó cuando David fue ahí al tabernáculo y comió de los panes que no le era lícito comer? ¿Qué es lo que está diciendo Jesucristo con este ejemplo? Muchos intérpretes dicen: Jesucristo lo que está diciendo es: miren, David era muy importante, era el rey, y por tanto él se podía saltar la ley. Y yo, que soy Jesucristo, el Señor, yo me puedo saltar la ley. Muchos piensan eso. Yo no puedo creer eso. No puedo creer eso, porque el Señor Jesucristo no vino a abrogar la ley, sino que vino a cumplir la ley, ¿qué? Completamente. ¿Qué es lo que yo entiendo que está haciendo el Señor Jesucristo? Y no es un versículo sencillo, pero ¿qué es lo que entiendo? El Señor Jesucristo les está diciendo: miren, ¿ustedes han leído la historia de David? Sí, seguramente la habían leído, eran expertos en la ley, y les dicen: pero yo nunca les he visto atacar fuertemente la desobediencia de David ni lo que hicieron en esa época. ¿Por qué? Porque ustedes elevan y veneran a ciertos personajes, a Moisés, a David, pero les quiero contar algo: aquí hay uno que es superior a David. Y por supuesto el Señor no estaba quebrantando ninguna ley, pero les está diciendo: ustedes me atacan a mí, que no estoy quebrantando ninguna ley, y yo soy el Señor de la ley, pero a David, que hizo esto inapropiado, nunca hay un cuestionamiento hacia eso que hizo. ¿Cuál es el argumento de Jesús? Ustedes excusan sus desobediencias según su conveniencia. Esa es la actitud de un corazón fariseo. Excusa la desobediencia según la conveniencia. Y en segundo lugar, ni yo ni mis discípulos estamos rompiendo la ley, pero además les recuerdo que yo soy superior a David. Miren el versículo 27. También les dijo: el día de reposo fue hecho por causa del hombre, y no el hombre por causa del día de reposo. Por tanto, el Hijo del Hombre es Señor aún del día de reposo. El novio había llegado, y no solo es un novio cualquiera, sino que es el Rey poderoso y bondadoso. Este es un rey que tiene autoridad sobre la ley, que cumpliría su ley perfectamente.
Pero les dice: ustedes han convertido mis leyes en una carga pesada. Y por eso este es el tercer punto. El evangelio es incompatible con el judaísmo, con la ley del Antiguo Testamento. No con la ley del Antiguo Testamento, porque Dios fue quien la manifestó, pero con el sistema en torno de tratar de ganar la salvación por medio de esa ley. Es incompatible, es incompatible. Miren lo que dice el capítulo 3, y con esto vamos a ir terminando esta sección. Otra vez entró Jesús en la sinagoga y había allí un hombre que tenía seca una mano. Esto puede significar que tenía la mano paralizada, la mano deformada, y le acechaban para ver si en el día de reposo le sanaría, a fin de acusarle. El día de reposo estaba diseñado para descansar y buscar a Dios, para tener reposo físico del alma, y estos hombres estaban tan enceguecidos que no querían buscar a Dios. Es muy interesante porque hay una ironía aquí. Ellos están acusando a Jesús y están pensando: vamos a ver si lo sana en día de reposo. Es decir, vamos a ver si Jesús hace algo bueno en día de reposo, y lo acusamos. Pero ellos estaban en su mente diciendo: pero nosotros en día de reposo sí tenemos derecho de pensar cosas malas. ¿Sí ve lo que estaba pasando? Ellos están tan enceguecidos que piensan que lo que están haciendo sí tienen derecho de pensar mal, pero piensan acusar al Señor Jesucristo. Es una tendencia humana a hacer obras externas, olvidando el corazón de lo que estamos haciendo. Y miren el capítulo 3, versículo 1. Entonces le dijo al hombre que tenía la mano seca, el versículo 3: levántate y ponte en medio. Y les dijo: ¿es lícito en los días de reposo hacer bien o hacer mal, salvar la vida o quitarla? Pero ellos, ¿qué hacían? Callaban, porque sabían que su legalismo era contrario al verdadero corazón de la ley también, y contrario al evangelio. Se quedaban callados, no tenían nada que decir. Y miren el versículo 5. Entonces, mirándolos alrededor con enojo, entristecido por la dureza de su corazón, dijo al hombre: extiende tu mano. Y él la extendió, y la mano le fue restaurada y quedó sano. Jesucristo sabe la respuesta y lo sana. Y es muy hermoso porque el Señor Jesucristo le dice: el día de reposo fue para que hubiera gozo, hubiera tranquilidad, hubiera descanso. Ustedes lo han hecho una carga pesada. ¿Y saben qué fue lo que hizo el Señor ante el cuestionamiento de estos fariseos? Le trajo reposo a ese hombre que tenía la mano deformada, inútil. Y el Señor fue el reposo para él ese día, cuando ellos estaban discutiendo. Pero miren lo que dice. Antes de terminar, quisiera que miráramos el versículo 28. Por tanto, el Hijo del Hombre es Señor aún del día de reposo. El último punto, yo les he enfatizado que el evangelio, las buenas noticias de Jesucristo, hacen que nuestro gozo sea supremo, hacen que la gracia sea superior a la religión de obras. Pero yo creo que en este punto el Señor, en esta sección, lo que está enfatizando es que yo soy Señor aún sobre la ley que se ha establecido. Él fue el que la dictó, Él es Dios. Y el Señor lo que está haciendo aquí es una inauguración, porque a partir de que el Señor Jesucristo vino y que la iglesia comenzó en Hechos capítulo 2 y el Espíritu Santo vino a habitar, los creyentes ya no están obligados a seguir la ley judía. Alguien, para ser salvo en la antigüedad, tenía que hacerse judío, tenía que entrar al sistema de adoración judío y adorar en Jerusalén y seguir el patrón, porque era lo que Dios había establecido. Y aquí Jesucristo está diciendo: ese sistema se acabó. El evangelio es incompatible con el judaísmo. De ahora en adelante es como un remiendo nuevo, es como unos odres nuevos, y es completamente incompatible con el sistema anterior. Y yo quisiera en algún tiempo poder hacer una explicación detallada de por qué el cristianismo es incompatible con el judaísmo. Y tengan mucho cuidado, porque hay muchos judaizantes hoy en día queriendo cautivar, queriendo llamar adeptos, sacar a las personas del verdadero evangelio y regresarlos al judaísmo, cuando Jesucristo vino a hacer todo lo contrario y nos dice: el Señor es aún Señor del día de reposo. ¿El Señor abrogó el día de reposo?
Bueno, yo creo que como fue mandado en el Antiguo Testamento, sí, no estamos llamados a guardar el Shabbat. Pero ¿saben qué? No creo que se abrogó completamente. Yo creo que nuestro Shabbat será en el cielo con Jesucristo. Es lo que explica Hebreos capítulo 3 y capítulo 4, que Jesucristo mismo es nuestro reposo. Él es nuestro Shabbat. Él es nuestro descanso. Por supuesto, ¿cuál fue la reacción de estos hombres ante las declaraciones de Jesús? ¿Cómo termina el versículo 6? Y salidos los fariseos, tomaron consejo contra los herodianos, contra él, ¿para qué? Para destruirle. Así termina esta escena. Y ya aquí los cuestionamientos llegan a un punto donde no solo son cuestionamientos, sino que dicen: a este hombre hay que matarlo, a Jesucristo hay que matarlo. Y así termina la sección que tenemos en esta mañana en Marcos. Pero no quisiera dejar sin concluir de algunos de ustedes pueden estar luchando aún y no ver cómo el Evangelio afecta sus vidas, cómo el Evangelio puede transformarles. Pero yo quisiera que recordáramos toda esta escena que hemos presentado del Señor Jesucristo como el novio queriendo rescatar a su iglesia, y todo lo que ha hecho y todo lo que está haciendo. Él mismo tiene que ser el gozo en nuestras vidas. Jesucristo tiene que ser nuestro gozo. Jesucristo tiene que quitarnos la idea de que podemos ganar nuestra salvación por nuestras buenas obras. Y Jesucristo nos muestra cuál es el nuevo camino que deja atrás la religión de obras de la ley. Estás en tus pecados y necesitas salvación, mira el amor de Jesucristo. Estás ya en Jesucristo y necesitas fortaleza para obedecerle, entonces mira el amor de Jesucristo. El novio que descendió a rescatar a su novia, pagó el precio y dejó las arras del compromiso de esa boda por medio de su Espíritu Santo. Regresó al Padre para preparar morada. ¿Y saben qué va a hacer? Regresará en cualquier momento por su iglesia. ¿Y quién es su iglesia? ¿Quiénes son los creyentes verdaderos? Los que se han arrepentido de sus pecados y creen en Jesucristo. Esos son los que son invitados a las bodas del Cordero, los que recibirán vestiduras blancas, emblanquecidas en la sangre de Jesucristo. ¿Quisiera usted hacer parte de las bodas del Cordero? ¿Quisiera ser usted invitado a esta fiesta que el Señor ha estado preparando desde antes de la eternidad? ¿O quisiera usted quedarse fuera? Hoy es el día de arrepentimiento. Hoy es el día de salvación. Oremos.